Preguntarle un poco más de detalle sobre esta detención que hacen en Estados Unidos del exdirector de Pemex. ¿Quién hace la detención? ¿Cuándo? ¿Y cuándo se piensa deportar? Sí, por favor. La detención la hace, no estoy segura si es FBI. ¿Quién hace la detención? A ver si me vas a hacer el dato. Es una solicitud de extradición que había desde el periodo, desde hace como 5 años, más o menos. Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México. ¿Él está acusado de sobornos, entiendo? Sí. Por el caso de Bich. Sí, entre otras cosas. ¿Qué otros delitos? Si quieren les damos completo porque hay que preguntarle a la Fiscalía exactamente cuáles son los cargos y relacionado, lo que sí está relacionado es con una denuncia de Lozoya, eso sí. Exacto. ¿En qué ciudad exactamente sabe? Si nos da, a ver si nos das el dato completo. Se mencionó en el gabinete. Sí. Gracias, presidenta. ¿Qué le han informado del desabasto de El día de hoy, en la mañanera del pueblo, le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de Carlos Treviño, exdirector de Pemex, detenido en Estados Unidos a solicitud del gobierno de México, lo cual despierta debates furiosos por parte de la oposición en contra del oficialismo. Checa esta nota. ¿2017-2018? ¿Con Peña? Sí, él, si recuerdo bien, él estuvo al frente de Pemex cuando la salida de Emilio Lozoya. Es bien interesante. A Emilio lo sacaron de ahí, no por aglomerados, sino porque la deuda a proveedores era de 150,000 millones de pesos. Y se tuvo que hacer un ajuste en la ley de ingresos que pidió Carstens de los excedentes de las subastas de los dólares para cubrir esa deuda. Era de 150,000 millones de pesos. Ahora, con los narcos del bienestar, es de 500,000 millones de pesos. ¿No? Narcos, ya les señaló de narcos bastante rato aquí en este espacio, Arturo Morena. ¿No? Porque el León cree que todos son de su condición. Y ellos, que fueron un auténtico narcogobierno demostrado, comprobado, con gente que está en la cárcel, sentenciada, condenada, no tratan de calumniarnos para ver si nos tiznan un poquito y entonces la gente de afuera dice, son iguales. Pero no somos iguales, Federico, no, somos peores, completamente diferentes a ustedes. Y vamos a hacer, si quieres, un análisis muy rápido de quiénes son ustedes y quiénes somos nosotros. Hagamos. El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco es investigado por nosotros, perseguido por nosotros, y la Fiscalía integra una carpeta para detenerlo por nosotros. Cuando digo nosotros es un gobierno de la transformación. Mientras que Felipe Calderón fue avisado por el general Tomás Ángeles de Aguajare en múltiples ocasiones, siendo subsecretario de la Defensa. Es que no es menor, Federico. Abran los ojos. Le dijo, siendo subsecretario de la Defensa, le dijo a él y a Juan Camilo Muriño en Los Pinos, y Felipe primero dijo, tráeme pruebas. Le llevó pruebas, expedientes completos. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Lo encarceló. El excomisionado de la Policía Federal también me mandó 2 cartas acompañadas de testimonios, pruebas y datos que vinculaban a Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Lo encarceló de 2008 a 2012. Ambos salieron con un usted disculpe. ¿Cómo sale Genaro García Luna del gobierno de Felipe Calderón? Con aplausos, gran policía, gran policía. ¿Cómo llega al gobierno de Enrique Peña Nieto como consultor y empresario? Jugó sus contratos a través de la consultora Glock, la cual recibió contratos multimillonarios que, por cierto, como está comprobada la corrupción en estos contratos, se ha solicitado mediante litigio que regresen esos recursos a nuestro país. Y no es hasta 2023 que una corte en Nueva York sentencia y condena porque se declara culpable este personaje, Genaro García Luna, se declara culpable de los vínculos y de los delitos que se le imputaban. Con el cártel de Sinaloa. Entonces, a ver, la diferencia es nada más significativa la diferencia. Es decir, somos distintos. A ver, vamos por partes. No, claro, son distintos, son una porquería, son mucho peores. A ver, diferencias. Eso que dijo Ángeles de Aguajare jamás lo pudo acreditar ante otras instancias. ¿Cómo se maneja? Porque él para lo que sirve es para hacer dinero, para ganar contratos con el ejército. No, él, Arturo, pero no sabe nada de inteligencia. El reporte que hizo Luis Rubén Sandoval, el hijo de Luis Crescencio Sandoval, el general secretario, al frente del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, de octubre de 2021, es el que dice que su candidato en la interna, porque él no estaba con Sheinbaum, él estaba con el narco de Adán Augusto de telonero, había creado la barredora con Hernán Bermúdez. Ese reporte, por ley, llega en simultáneo a la Secretaría de Marina, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Secretaría de Defensa. 2021. Ajá. Y las 3 instancias, revisan la información. No vaya a ser que una de las instancias, con un interés faccioso cooptado por el crimen, quiera quitar a alguien que está funcionando del camino. Y se revisa, y se cruza la información de inteligencia. Como en Estados Unidos, las 3 agencias se vigilan unas a otras, por si el crimen organizado captura a alguien, digamos, de una, la otra es la salvaguarda. Ese reporte quedó firme. En el caso de Ángeles de Aguajare y los que él ha citado, nunca lograron acreditar ante las otras instancias sus dichos. Primera diferencia. Segunda diferencia. ¿Por qué avanzó? No por las mentiras que él acaba de espetar. Porque el que era el fiscal de Adán Augusto, el interino, y tapó todo, ahora es diputado federal por Morena. Y entonces cuando se fue ese fiscal y cuando ganó Trump, y gracias a Guacamaya Leaks, que en el 22 descubrió lo que habían escondido porque lo tenían enterrado en el cajón, lo tuvieron que investigar. Un fiscal que no es de Morena, que es alguien que recomendó Harfuch. Pero mientras estuvo el sexenio anterior
el narcopresidente López Obrador, con su candidato de la interna, el narco de Adán Augusto, y su secretario, no pasó nada. No, Si o sea, no hubieran hecho a ese fiscal diputado federal, seguiría sin avanzar absolutamente nada. Termino con el asunto. ¿Cuál es la otra enorme diferencia? En los sexenios anteriores, los narcos eran narcos y no eran contratistas del gobierno. El Chapo y el que me digas, los Mallitos, no eran ¿Y contratistas. hoy quién es contratista? La familia de Hernán Bermúdez, con las empresas que les protocolizó Adán Augusto, el mismo hermano Pillo, que es vecino de García Luna en el departamento de $1.300.000 en Miami, el mismo que lavaba dinero con la empresa de apuestas digitales, que yo aquí te dije alguna vez, ¿te acuerdas que no me que aceptaba las mentiras del Super Batman, ¿no? Y resulta que también le daban contratos de Dos Bocas y del Tren Maya. ¿Para qué? Para que dizque tuviera licitud del origen de las fortunas. Entonces ahora los narcos y las empresas de los narcos asociados a la barredora son contratistas del gobierno. Eso nunca pasó antes. Bueno, pues veo que estás muy dispuesto a aceptarlo. Lo que está diciendo. Ajá. No, hombre, Vienen muy tranquilos. es que Federico, Regresamos y concluimos. Sí, claro. Cerramos. Ahora sí, venían muy encendidos con algunos Los temas. datos- Estábamos atrasados con algunos temas. los datos Vas. matan las mentiras de Federico Doring, quien se está volviendo en un mentirólogo. Yo siempre decía que Federico decía 15 mentiras por minuto, pero ahora sí ya está rompiendo su propio récord, ¿no? Fíjate, datos. Huachicol fiscal. Nosotros no vamos a permitir de ninguna forma que este delito se cometa en ninguna parte del país. Delito que es compartido con criminales que están del otro lado, en Estados Unidos también. Hasta hoy hemos decomisado 39 millones de litros de combustible ilícito, ¿no? Incautado en los 8 meses del actual gobierno, ¿eh? 8 meses del actual gobierno. 5,000 denuncias por parte de Pemex por robo de hidrocarburo en tomas clandestinas en lo que va en 2025 que hemos atendido a través de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y del Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Marina y el Ejército Mexicano. 20% hemos disminuido el total de las tomas clandestinas, ¿no? Durante el primer trimestre del 2025. Y 15 millones de litros de combustible y 129 carrotanques en el estado de Coahuila como resultado del mayor decomiso de huachicol en la historia. Y Federico te va a decir, ¿pero dónde están los responsables? ¿Dónde están los detenidos? Les dijo el gobernador de Coahuila, pronto, muy pronto, ¿no? Habrá muy buenas noticias porque vamos a seguir dando resultados. Bien. A la oposición le duele mucho, ¿eh? Le damos resultados, como el tema de la pobreza. Salen 13.4 millones de mexicanas y mexicanos y vienen desencajados, chuecos, no saben ni qué hacer. Azucena, les duele que le vaya bien a México Te y veo por triste. eso siguen No. ahí. Sí está, mira. ¿Todo bien? Sí está. Sí, no, a ver, lo que pasa es que si casi me ves serio es por la calidad de los delitos. Es el debate que se tuvo el día de hoy, 14 de agosto del 2025, entre Arturo Ávila y Federico Doring. Morena y PAN se sentaron a la mesa a discutir acerca de este caso de Carlos Treviño, es director de Pemex, detenido en Estados Unidos a solicitud del gobierno de México. Gracias por visitarnos a Capítulo 1, la nota MX. Seguimos informándote. Recuerda, si no te has suscrito, hazlo, no te cuesta absolutamente nada. Deja tu like, deja tu comentario. Es muy, muy importante darle voz a tus opiniones. Bueno, pues esta fue una conversación, como siempre, muy cargada de señalamientos, tanto políticos y judiciales, en torno pues, a figuras clave del gobierno mexicano, especialmente hoy día pues, relacionados con petróleos mexicanos y el combate a pues, el narcotráfico, básicamente. Se mencionó la detección de este exdirector de Pemex, o a raíz de eso surge toda esta discusión, que estuvo en sus funciones entre 2017 y 2018 tras la salida de Emilio Lozoya, y pues tanto Arturo Ávila y Federico Doring cruzan acusaciones los unos con los otros en sus respectivos gobiernos, específicamente el de Felipe Calderón, y Doring lo hace con respecto al gobierno más enfocado al de Andrés Manuel López Obrador. Ahí se habla mucho de la deuda millonaria de Pemex, a los proveedores durante la gestión de Lozoya, que este personaje aparentemente ahí tuvo también algo que ver, las acusaciones de los vínculos que se tuvo entre funcionarios del pasado como Genaro García Luna y Felipe Calderón con el crimen organizado, que ya sabemos que esas no son asunciones o que no lo estamos obviando, sino que simple y sencillamente pues Genaro García Luna ya está en la cárcel de los Estados Unidos por esos vínculos con el narcotráfico. Habla Doring acerca de contratos otorgados a empresas vinculadas a personajes relacionados con el narcotráfico y señala específicamente a Arturo Ávila, lo cual, pues bueno, a mí sí me llama mucho la atención porque hasta el día de hoy, más allá de sus dichos, no hay nada, pero también como que se regresa un poquito al caso de Hernán Bermúdez Requena y ahorita al de este señor Carlos Treviño, que no sé cómo lo está vinculando, ¿verdad? También, fíjense, este punto es fundamental, el papel de la inteligencia militar y también civil en la detección de redes criminales, porque tanto en el sexenio de Calderón se habla mucho del general de Guajardo, y en ese sentido
él fue el que presenta las acusaciones o le dice a Felipe Calderón que Genaro García Luna tiene vínculos con el narcotráfico. Posteriormente, pues, ¿qué hace Calderón? Pues lo mete a la cárcel así de sencillo durante 2 o 3 años, debido, o se presume que debido a eso, porque pues, no se le encontró ningún delito. Pero por otro lado, Federico Dorin hace casi lo mismo cuando habla con respecto a que, de acuerdo a Guacamaya Leaks, se había filtrado toda esa información, la información de Adán Augusto, el tema de Hernán Bermúdez Requena, y que lo están ligando forzadamente. Bueno, entre forzado y no, hay que ser correctos en la justa medida, porque pues sí, era secretario de seguridad de Adán cuando estuvo como gobernador, el tiempo que estuvo como gobernador en Tabasco, y digo el tiempo que estuvo como gobernador porque él luego dejó el cargo antes de terminar su periodo y se fue al gobierno federal como secretario de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México. También habla mucho acerca del decomiso histórico de combustible ilícito de Huachicol, que eso sí es un hecho, lo ha informado García Harfuch, que en el 2025 hay cifras muy concretas y acciones de gobierno muy puntuales, lo cual, pues, Federico Dorin, al más puro estilo panista, descalifica con pues, una serie de aseveraciones que hace que en realidad no hay pruebas, o si las hay, pues no las han mostrado. Ese apodo que le pusieron del Federico le llama Super Batman, bueno, creo que ya ahí lo quiso hacer como que el superhéroe más grande de todo el universo infinito que existe, ¿no? Pero bueno, es solamente da risa, ¿no? Como ante la falta de verdaderos argumentos, pues la ofensa es la mejor o el mejor recurso. Y habla de ahí de algunos otros datos de documentos que se han generado y de acusaciones que se han cruzado, que en realidad pues no han tenido mayor eco que lo que él dice. ¿Por qué? Porque ya acusa prácticamente a todos. Federico Dorin y el PAN ya acusan prácticamente a todos los miembros del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, ahora el de Claudia Sheinbaum, ahora a los diputados, a los senadores, pues ya prácticamente a todos. Casi como la célula criminal y haciendo el comparativo del cártel inmobiliario, ¿no? Que ese sí está demostrado, están encarcelados, ahí están los ofendidos, un montón de denuncias, un montón de pruebas, de irregularidades en la Benito Juárez, pero pues ellos siguen negándolo. Y también al parecer siguen negando, como que ya les da un poquito de asquito lo de García Luna, pero todavía hay quien insiste dentro del PAN en negarlo. Muchas gracias por habernos visitado el día de hoy, 14 de agosto del 2025. Recuerda, si no te has suscrito, hazlo, es totalmente gratis, ayuda a crecer a la comunidad. Deja tu like y deja tu comentario. Nos vemos la próxima. Chao.